Bien, volvemos al piso de Mañanero. Ya estábamos aquí con Alejandro Lucchesi, quien nos acompaña nuevamente en este segmento de salud que presentamos cada semana en nuestro programa. Ale, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias. Bueno, Buen día. De nuevo en Carlos Paz. De nuevo en Sí. Carlos Paz, bien, unas vacaciones Después de un merecidas. relax, sí, Claro, totalmente. merecidas Y vacaciones. la verdad que es una ciudad hermosa, está hermosa y la verdad que vale la pena vivir acá. Muy Cuando bien. volvés te das cuenta también, ¿no? en serio, Sirve para es comparar, una, claro. Es una cosa que realmente uno extrae. Sí, de a poco está lindo Carlos Paz, está prolijo. Hay cosas que se han ido dando y hay cosas que se han ido haciendo que hacen que... Algunas que- cositas faltan, pero Sí, vamos, sí, vamos sí. en ruso. Yo creo que lo que nos falta a Carlos Paz sobre todo tiene que ver más con la gente que quizás con lo que pueda hacer. Bueno, y además de sanear el lago, ¿no? Que es la cosa principal. Sí, Pero que vamos a estar un hablando poco las bastante. veredas también, eso. Bueno, otra cosa, sí. Eso es una cosita Ujú. importante, dar esa presencia, digamos, Claro. de una ciudad urbanizada y bien ordenada. Lo que pasa es que, mira, para el turista que, por ejemplo, entra por San Martín y ve todo San Martín con las palmeras, las luces, todo iluminado, pasa por la costanera, da una vuelta, el centro, todo, la verdad que está todo. Después ya te vas metiendo Sí, en los sí. barrios y ya. Es una Hay que postal. arreglar un poco las Claro, calles. claro, sí, también. sí, también. Sí, ¿no? la lluvia te hace entender. Sí. Así es. Bueno, Ale, hablemos de lupus. El lupus, bueno, Sí. es una enfermedad, digamos, realmente rara en la infancia, pertenece a lo que se llaman enfermedades del colágeno. Ujú. El colágeno es el tejido conectivo, Bien. y se llama así porque conecta absolutamente todos los órganos del cuerpo. Ujú. Son los órganos de sostén, los órganos con cartílago, digamos, el sostén de los mismos órganos es el tejido colágeno. Y esto se trata de una enfermedad que se generan unas reacciones inmunes contrarias a los propios tejidos, o sea, como una autoinmunidad, inmunidad contra los propios tejidos, Claro. que va a atacar sobre todo aquellas partes que tienen sistemas vasculares, capilares muy O sea que el pequeños. propio cuerpo le da indicaciones, el cerebro le da indicación de atacar al cuerpo a su Exactamente, propio exactamente. componente. Y eso conlleva al depósito de inmunocomplejos en los vasos sanguíneos de pequeño calibre, en los capilares, fundamentalmente en el riñón, a veces en las articulaciones, Ujú. en la piel, en el corazón, Sí. y con los síntomas propios de la afección de esos órganos, o sea, la insuficiencia renal, a veces la insuficiencia cardíaca, las arritmias y sobre todo las esclerosis de la piel. Es tanto como la fiebre reumática o la artritis reumatoidea juvenil. Ujú. El lupus, si bien es poco frecuente en la infancia, es muy importante hacer el diagnóstico, ya que puede presentarse en aquellas criaturas ya desde pequeña corta edad, a los 2 años y medio, suelen empezar con cuadros febriles de origen inespecífico, prolongado de más de 2 semanas, que llaman la atención al pediatra porque no remite ni encuentra ningún foco y la fiebre no baja. Ujú. Y eso suele ser el preámbulo de la aparición de estas vasculitis o inflamaciones de los vasos sanguíneos de pequeño calibre, Bien. que después terminan siendo el lupus eritematoso. Obviamente es una enfermedad que es seria, porque si bien es poco frecuente, es seria porque su evolución no conocemos por un lado el origen. Hay ciertos patrones genéticos, o sea, se puede decir que aquellas personas que tienen familiares cercanos con lupus Bien. pueden más frecuentemente Claro. desarrollarlo, si bien también se pueden presentar casos aislados. Y la morbilidad de la enfermedad, o sea, los impedimentos físicos que produce por la insuficiencia renal y a veces por el escaso desarrollo de las articulaciones, las esclerosis de la piel, en la retina, las cardiopatías, son, digamos, de una existencia, digamos, corta, porque evidentemente atacan mucho la piel. Claro. Ale, ¿se puede transmitir en la época de gestación de la mamá al bebé o no? En realidad no es una enfermedad transmisible, Bien. salvo esto que te hablaba recién, que hay un patrón genético que puede replicarse en generaciones. Bien. Entonces, no necesariamente el hijo de mamá o papá con lupus va a desarrollar un lupus, pero sí tiene más posibilidades de hacerlo. Bien. ¿Cuáles son las peores cosas que genera el lupus? Y la insuficiencia renal y la insuficiencia cardíaca. Puede causar la muerte, claro. Y también el tratamiento básico en lupus es el corticoide, o sea, y el corticoide es un gran antiinflamatorio que lo usamos mucho Sí. los médicos para desinflamar y como antiinflamatorio, pero tiene una contrapartida que disminuye Claro. en general la inmunidad, porque lo usamos a dosis inmunosupresoras a los Claro. corticoides. Y esa inmunosupresión conlleva la exposición del paciente a que una infección común o una exposición excedida a un agente infeccioso pueda morir. ¿Y el uso permanente de corticoides no genera también problemas? Por supuesto, desmineraliza de calcio Claro. el esqueleto y tiene el efecto este inmune que te digo, y la insuficiencia renal también, la hipertensión, a veces hasta parte de diabetes generada por el uso crónico y alto de corticoides. O sea, bueno, te preguntaba, o sea, me pasó con un
una perra que teníamos en mi casa, que por una alergia de piel que tenía, usamos durante muchísimo tiempo un medicamento con corticoides, terminó muriendo de una insuficiencia renal. Porque bueno, tiene que ver con todos los medicamentos que se dieron durante toda su vida. Tiene que ver, y son, digamos, enfermedades afortunadamente muy poco frecuentes, pero que las tenemos que empezar, como quien dice, a contabilizar, ya que en general los cuidados de la salud de la medicina moderna te permiten sobrevivir y sobrellevar enfermedades que antes costaba la vida y no más. Entonces, ante eso, la humanidad toda, digamos, tiene, como quien dice, que tener esa pesquisa inicial y el sostén y dar la menor cantidad de corticoides que se pueda durante la vida. Claro, bien. Ale, vos decías recién, hay síntomas como la fiebre y demás. ¿Qué estudios se hacen? Bueno, en realidad el diagnóstico del lupus se hace encontrando unas células en la sangre que se llaman células de Langhans, que son unas células gigantes, más grandes que cualquier célula, y que precipitan y se los encuentra en las biopsias renales a esas células. Pero obviamente involucra una anestesia general, punzar el riñón, sacar un pedacito, analizarlo. O sea, es realmente que vos no lo vamos a hacer en consultorio externo. Claro, lo indicás solamente en caso de tener una sospecha cierta. Y afortunadamente, vuelvo a repetir, no es una enfermedad tan frecuente como para tomar medidas generales, digamos. Hay que tenerlo en cuenta en aquellas personas que tienen familiares lupus. Bien, bueno. Interesante porque son cosas de las que conocemos muchísimo, ¿no? Pero y por ahí uno escucha, sí, padezco de lupus y no sabe bien de qué se trata. Consulta. El síntoma de un eritema en mariposa. El lupus en griego es mariposa. Bien. Porque da un eritema, o sea, la piel roja justamente por vasculitis, o sea, una inflamación de los vasos sanguíneos superficiales de la piel de la cara, que hace una lesión en mariposa. Entonces, un niño con cachetes rojos lo ve todos los días, entonces que vamos a andar pensando en lupus todo pero cuando eso persiste durante meses y lleva un patrón, digamos, ya no por el sol o la exposición solar, ¿sí? Uno ya tiene que pensar que puede estar desarrollando un lupus, y eso se acompaña, por ejemplo, con fiebre, con artralgias, con decaimiento, con detención del crecimiento. Te voy a preguntar capaz que una pavada, el tema de las células madre, ¿contribuye a esto? ¿Se pueden...? En realidad lo de las células madre es muy importante en el tratamiento de las leucemias y los linfomas. ¿Por qué? Porque son las células más cercanas a la célula madre justamente que da origen a la vida. Las demás células, por ejemplo, los huesos, el cerebro, la neurona, la retina, son células muy diferenciadas que están muy lejos biológicamente de la célula inmadura. ¿Estamos? Entonces, la terapia de células madre funciona más que todo en aquellas enfermedades donde hay reproducción de células originarias, como las de la sangre, en este caso las leucemias o la... o sea que claro. Bueno, anda bien en algunos casos, pero es importante tenerlo en cuenta. Bien, buenísimo. Bueno, y Ale, lo último que te quiero consultar no tiene nada que ver con esto que venimos hablando, pero leí ayer, creo, que el Ministerio de Salud admitió que tiene 20 casos de dengue autóctono en Córdoba. Sí. Bueno, eso es... Bueno, estamos ante un peligro inminente, digamos, es un peligro inminente porque, creo, o sea, ¿no? El mosquito le gana al humano. Mira, un mosquito vence al humano, ¿no? Y el asentamiento domiciliario de la Aedes aegypti es lo que puede transmitir el dengue de una casa a la otra. Porque el mosquito vuela a un radio de 80 metros, salvo cuando hay viento que se cambia de barrio, pero inclusive tener bien en cuenta, el mosquito Aedes aegypti es el único transmisor de dengue. Yo puedo abrazar a una persona con dengue, darle un beso, pero no me voy a agarrar el dengue. Sí me lo voy a agarrar si me pico un mosquito que le picó a esa persona en el estado agudo de la enfermedad. Por eso, ante un síndrome febril es muy importante la consulta médica para que el médico se oriente y pida el análisis para ver si el paciente tiene dengue o no tiene dengue. Punto 1. Y punto 2, muy importante la pesquisa cotidiana en los domicilios de los reservorios de agua, porque ahí se reproduce el mosquito. Claro. No, porque a ver, hablábamos de que hay epidemias de dengue muy fuertes en Paraguay, en Brasil, estamos en lugares donde hay mucho dengue, rodeados de lugares con mucho dengue. Fíjate, nuestro clima está tropicalizándose. Claro, y bueno, y hasta hace unos días el ministerio decía, no, hubo un caso, qué sé yo, y ahora admitieron que ya detectaron 20 casos. Entonces, estamos ahí de tener, de entrar en las condiciones del resto del país, digamos, entonces hay que cuidarlo mucho. Y importante, digamos, tener en cuenta, por ejemplo, los arroyos, las piletas de natación, el lago, no son fuentes de reproducción del mosquito porque el agua se mueve.
El mosquito para reproducirse necesita agua estancada y cristalina. Sí. El agua verde no significa que ahí se va a reproducir el Claro. mosquito. Mientras se mueva en la superficie no hay problema. Necesita una tapita, por ejemplo, de una gaseosa con agüita dejada en el patio, una manguera que quede enroscada Sí. con algo de agua, ahí puede reproducirse Bien. perfectamente. Bien, Importante. importante Sí. tener cuidado, que lo quería mencionar porque estamos No, sí, involucrados en esta campaña, ¿no? Pero aparte es tal el conocimiento que hay a través de que es Sí. el mosquito, que es tan Sí. fácil. Claro, sí, aparte se ve fácil. Uno decía, no, vos lo ves y es negro con pitita blanca, listo, no hay. Y hay mucho. Qué miedo. negro. Bueno, gracias Ale, No, como por siempre, favor, es muy, gracias. muy interesante. Bueno, nos vamos a una nueva pausa, 11 y 2 minutos, Sí. seguimos en vivo. Mañanero